Dios. Seguimos adelante en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. No creamos a la mentira del mundo, creamos al Señor. ¿Por qué muchos desechan el Evangelio? ¿Por qué muchos salen de la fe? ¿Por qué muchos dejan la fe? Porque el mundo les gana y el pecado, y vuelven al engaño del pecado y la inmundicia por descuidarse. Porque dice que donde cayó en espinos, cayó en tierra buena, la palabra. Ahora estamos en Corintios, no creemos a la mentira del mundo, sino a la verdad de Dios, que está aquí en lo que acabamos de leer, que está en 2 Corintios 5, 1 al 10. Ahí estábamos leyendo ahorita, estamos leyendo y confirmando que el mundo se rige en mentira y en engaño, pero nosotros no, estamos en la verdad y en la palabra del Señor, llevando el Evangelio y las buenas nuevas de salvación para gloria de su nombre. Ahora estoy aquí en 2 Corintios, en el capítulo 6, del 16 al 18 y 7:1. Ahí lo leo rápidamente en el poderoso nombre de Jesucristo. Dice así: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, y Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora estoy en 2 Corintios, en el capítulo 3, del 1 al 18. Lo leo rápidamente en el poderoso nombre de Jesucristo. Aquí dice que nosotros no debemos de tener ningún acuerdo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, lo del mundo. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, despojémonos y limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de ¿quién? De Dios. ¿Dónde nos perfeccionamos? En el temor de Dios. Ahí está, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora estoy en Corintios, en el capítulo 3, 1, 18. Dice así, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Pregunta el apóstol Pablo. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea que es nuestra vida misma, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. El Espíritu de Dios que vive en nosotros, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu.
porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Leo una vez más el 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, no de un solo pacto, nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de la muerte trajo con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria del rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien la gloria del ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará la gloria del ministerio de la justificación. ¿De quién? De Cristo, gloria a Dios. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en la comparación de la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se cortó, porque hasta el día de hoy, cuando leen del antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee de Moisés, el velo les queda puesto, les está puesto. El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor Jesucristo, el velo se quitará. Porque el Señor dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como de un espejo de gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de la misma imagen como el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor. Es como cuando tú entras a un negocio y te dan la confianza de que tú puedes administrar ese negocio. Y te dejan todo. Dicen, tú administra, no pasa. Confían en ti. Así nosotros conocemos al Señor Jesucristo, hemos oído de Él. Pero cuando Él nos confirma, nos pone su Espíritu. Y su Espíritu trae revelación a nosotros. Trae la revelación de vida a nuestra vida. Y dice, el Espíritu Santo de Dios está en ti. Y manifiesto mi gloria sobre ti. No la doy a nadie, dice el Señor. Mi gloria no la comparto con nadie. Pero sobre ti que crees, yo la hago resplandecer. Y pongo mi Espíritu. Y te doy mi Espíritu y mi poder. Para que tú venzas toda adversidad y toda acechanza del maligno, en el nombre de que el Señor reprenda al diablo, y sus obras sean destruidas y consumidas mediante la sangre del Cordero de Dios y mediante la palabra, en el nombre de Jesucristo. Que todo ritual al diablo y toda obra de inmundicia quede inoperante y sea destruida en el nombre de Jesucristo. Señor, reprenda toda obra de las tinieblas, reprenda toda obra de Satanás. El Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesucristo, el enemigo de nuestras almas. Porque por fe andamos, por fe caminamos, con fe nos conducimos. Ahora estoy del 6, del 1 al 10. Del 4, 1 al 6. 4, 1 al 6 de 2 a los Corintios, del 4, del 1 al 6. Por lo cual, dice así en el poderoso nombre de Jesucristo, por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio,
de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nosotros, en nuestros corazones, para iluminarnos del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Leo una vez más desde el 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, en el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por el amor de Jesús, y a vosotros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandece en medio de las... Él es el que resplandeció en nuestros corazones, para que la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él nos dio la vida, Él prolongó su amor y su gracia, y nos ha dado las arras de su herencia, su Santo Espíritu y poder que vienen del cielo. Nos ha dado la comunión de caminar en el amor de Él y de vivir en la vida de Dios, y no buscar renunciar a toda obra de las tinieblas, renunciar a toda obra de maldad, a toda obra de inmundicia, a toda obra de inmundicia, de maldad y de engaño y de falsedad y de pecado, en el nombre de Jesús, y de vivir en la voluntad y en el amor de Dios. Caminar en la voluntad y en el amor del Señor, haciendo la voluntad de Dios y dándole la gloria a nuestro Dios Todopoderoso, y diciéndole que solo Él es veraz, que solo Él es santo, que solo Él es el que venció a la muerte, al pecado y al diablo en la cruz del Calvario, que nos ha dado la vida y nos invita y nos da la oportunidad de vivir en fe. Vivimos viviendo por fe. ¿Dónde? En el Señor Jesucristo. Viviendo por fe en la comunión con el Señor Jesucristo. Debemos de vivir con fe y de caminar en fe y de buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, para gloria de su nombre, desde ahora y para siempre jamás. Si lo hacemos, logramos que Dios manifieste su gloria y su poder en nosotros. Si no lo hacemos, estamos como el mundo, cegados. Dice, los cuales el Dios de este siglo cegó. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, el enemigo de nuestras almas. El entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, en el cual es la imagen de Dios. Ahora, ¿qué dice aquí? Estoy en Corintios, en el capítulo 5, del 11 al 21. Lo leo en el poderoso nombre de Jesucristo. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que nosotros, lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias, dice el apóstol Pablo. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Pues si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gloria a Dios. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún
si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Gloria a Dios. Así que seamos embajadores. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En dónde? En Jesucristo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Dios, en Él. Gloria a Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y ahí nosotros tenemos la justicia de Dios. Cuando el pecado ya fue quitado de nosotros, maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice la Biblia. Y Él cargó todos nuestros pecados, cargó tus pecados, tus enfermedades, tus dolencias, tu angustia, tu desolación, tu tristeza, tu aflicción y todo el mal carácter que puedas tener. Ahí quedó clavado en la cruz. Ya no vivimos así, ya no conocemos así a Dios, ya vivimos en el Espíritu, ya caminamos en el Espíritu. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Tito 3:5. Debemos de conocer el camino de Dios y debemos de conocer la vida del Señor en nuestras vidas. Debemos de manifestar la presencia de Dios en nuestras vidas. Debe ser manifiesta y nosotros debemos de llevarla a donde quiera que vayamos. Y la gente debe de notar que tenemos la presencia de Dios, que el amor de Dios se ha derramado en nuestro ser para gloria de su nombre, desde ahora y para siempre, jamás, en el nombre de Jesucristo. Porque el Señor es útil, es real y verdadero, es perfecto y santo, es útil. Debemos de ser útiles nosotros en la obra de Dios. Útil debemos de ser en la obra del Señor, pero en la santidad del amor de Dios, no en nuestras fuerzas. Por eso nos presentamos como siervos inútiles, para que la gloria y la excelencia de Dios se manifieste en nuestras vidas, para gloria de su nombre, desde hoy para siempre jamás. Estoy aquí en 2 Corintios del 6, 1 al 10. 2 Corintios, capítulo 6, 1 al 10, dice así en el nombre de Jesucristo. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Leo una vez más el 6. Así, 2 Corintios capítulo 6 del 1 al 10. Así que vosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también de que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro misterio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, con desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad,
en el Espíritu Santo en amor sincero. Gloria a Dios. En la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no requiriendo nada, mas proveyendo todo. No requiriendo nada, mas proveyéndolo todo. Leo una vez más desde el 3. Desde el 3. No damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo. Así debemos de vivir los que estamos en Cristo. Escucha esta palabra, porque esta palabra no solo la debes de leer, sino de aplicarla y vivirla para gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Dice desde el 2, porque dice, en tiempo aceptable he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Para que nuestro ministerio no sea ¿qué? Vituperado. Los que hablan porque ellos quieren. Y los que dieron dar testimonio es porque nunca adoptaron esta palabra ni la vivieron. Dice, nuestro ministerio no sea vituperado, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha presencia, en tribulación, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad del Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas proveyéndolo todo. ¿Dónde? En el amor de Dios. En el amor de Dios puedes cumplir todo esto. Y ya no es tu vida, es la obra de Dios para gloria de su nombre. Es cuando Dios se manifiesta. Y cuando tú vas y llevas todo y lo das por amor a Dios en el nombre de Jesucristo. Y si tienes algo, lo compartes con el que padece necesidad. Para darlo. No como la gente que a veces me llama y me dice, es que debo 5 meses de renta. Pues ponte a trabajar. Si debes 5 meses de renta es porque no has hecho nada por lo menos en unos 7 meses. Mándeme para que pague esa renta. No es una beneficencia, es la obra de Dios y debemos de hacerlo. Entonces cuando hay gente que me dice que no tengo ni para comer, porque no vas a ninguna iglesia, porque nunca honraste a Dios con lo que tuviste. Nunca pensaste en el prójimo. Y ahora el prójimo, todas te cierran la puerta, pero no son todos. Es la justicia de Dios en ti, de lo que tú sembraste, y ahí se cumple la palabra de lo que haces, eso vas a cosechar. Y si tú sembraste para ti mismo, de ti mismo vas a recibir. ¿Qué vas a recibir? La miseria y la escasez. Pero si vives para Dios, de Dios recibirás la recompensa divina, en el nombre de Jesucristo. Porque mucha gente escribe y dice, mándeme para esto, mándeme para aquello. Y ellos no quieren hacer nada. Si les pides algo, no puedo, no te contestan, apagan el teléfono. Así hay mucha gente hoy en día, pide prestado, y cuando piden prestado, y cuando tienen que pagar, se esconden. O se enojan. Simplemente así de fácil se enojan. Estoy en Tito
en Tito 2, del 7 al 14, ahí lo leo rápidamente en el poderoso nombre de Jesucristo. Estamos concluyendo este tema en el nombre de Jesús. Dice así: presentándote en todo como ejemplo de buenas obras, en enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándote fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Quién? Jesucristo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándolos que renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Dice desde el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándolos que renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos vivamos este siglo justa, sobria y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, dice de buenas obras, hasta ahí nada más. Ahora estoy en Hebreos. Allá adelantito, atrás de Santiago, ahí está Hebreos, en el capítulo 2, en el verso 1 al 4. Del 1 al 4 leo rápidamente. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, el cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Y testificando Dios juntamente con ellos en señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Si Dios no perdona a sus ángeles, ¿tú crees que a ti, que no haces la voluntad de Dios, te va a perdonar? No. Lee esa Biblia, esa palabra, léela las veces que sea necesario. Se nos acabó el tiempo a nosotros. Quisiera leerlo otra vez, ya no me da tiempo. Pero no descuidemos una salvación tan grande, como dice la palabra del Señor. Estoy en Efesios, en la conclusión de este tema. Conclusión del tema, Efesios, capítulo 2, capítulo 1, del 15 al 23. Lo leo rápidamente en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la conclusión de este tema, viviendo por fe. Debemos de caminar y de vivir en fe y de desear estar en la fe de Jesús. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe no vamos a recibir nada de Dios. Todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le causa pecado. Dice así en el poderoso nombre de Jesucristo, estoy en Efesios 1, 15 al 23. Por esta causa yo también habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza del que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminencia grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo resucitándole de los muertos
y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió a todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual todas las cosas en la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena todo en todo. Sea la gloria a Dios en el nombre de Jesucristo en esta mañana maravillosa. Dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién, de Él, gloria a Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de aquel que os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió a todas las cosas que están en sus pies, y lo dio por cabeza en su cuerpo, en plenitud de aquel que llena todo en todo. Sea la gloria al Señor. La alabamos y bendecimos su nombre al Señor Jesucristo.